Pero bueno, los sistemólogos son un pueblo por sí mismos. Entonces, bueno, Es vamos a ver. cierto. Hablemos de, hablemos de esto que entonces, bueno, hoy seguramente la clase nos va a llevar un poco menos de tiempo. A ver, display settings. ¿Están viendo la presentación? Ya no, ahora sí. Ahora sí. Ya. Ok, Ujú. perfecto. Bueno, entonces hoy vamos a hablar de un poco más de las herramientas para la investigación. De la clase pasada vimos los conceptos básicos. Hoy nos va a tocar hablar más ya propiamente de qué herramientas utilizamos para, para hacer investigación y la intención principalmente también es darles a ustedes elementos para que puedan ir haciendo el trabajo final. Tal vez inclusive, y ahora que digo eso, perdón que estoy como desordenado ahora, me saco esto un poco de onda. Em, Más bien quisiera tal vez empezar por lo que hemos estado hablando por correo. Ujú. ¿Cómo lo están viendo ustedes lo del trabajo final? Digamos, que tienen pensado, planteado también, un poco para que rebotemos un poco más con base en esto de lo que hablamos por correo. ¿O qué dudas tienen? ¿Cómo lo Mm, ven? Gilma, ¿cómo lo cubre usted o lo cubro yo? Este, profe, ahí hemos hecho un avance, ahí estamos viendo como el problema, los objetivos Ujú, y hablando un poco como de lo general, digamos, de por qué, las primeras dos partes del trabajo, los primeros capítulos, que era como la introducción, el problema, los Ujú. objetivos ujú, y por qué la descripción de la organización, ujú. por qué la elegimos y eso. Entonces ahí estamos viendo, ya no me acuerdo, Pero, ya no me acuerdo, ¿qué, Tal vez qué- le podemos, pero, qué nos interesa? Tal vez, digamos, no se preocupen por nada ajá, formalidad ahorita. ok. Así como si estuviéramos hablando de un ámbito de trabajo, ¿verdad? Que no nos preocupamos ahí por citas y bibliografía y no sé qué temas. Em, ¿Qué es lo que nos interesa? ¿Qué queremos saber? Así, en pocas palabras. Bueno, digo, no sé si pocas palabras, pero es sencillo, así, sin complicarnos mucho. sí. Profe, bueno, es que hemos estado hablando, pero ayer, de hecho, Gilma y yo conversamos un poco sobre el avance. Ujú. Básicamente, lo que nosotras queríamos hacer es hacer esta investigación a nivel nacional, porque Gilma me comentaba a mí que la mayoría de clientes que ellos tienen es por turismo, Ajá, ¿verdad? Entonces, que vienen con agencias, ajá, de exacto, viajes o de turismo. Ujú. Ujú, exacto. Entonces, bueno, para reactivar un poquito, o sea, y ayudar un poco, digamos, a esta población, pensábamos en cuáles, digamos, pueden ser esos productos o a esas habilidades, digamos, eficientes de venta para ujú, que ellos se vean, digamos, beneficiados también en este momento de la pandemia y poder buscar como la gente nacional, ¿verdad? ujú, ujú, Eh, yo ayer estaba viendo un poco, por ejemplo, la página que Gilma me compartió del, del lugar y tiene, o sea, tiene como venta en línea de todos los productos, usted ahí puede comprar, ellos Ujú. hay como entrega también a domicilio, entonces en realidad es una página que está muy bien ujú, para mí estructurada para lo que estamos viviendo ahorita, Y ujú, está pero recientemente actualizada, la actualizamos hace exacto, poquito. Ajá. exacto, pero lo que hablábamos Gilma y yo es, y se lo decía yo a ella tal vez como cliente, yo no voy a comprar tal vez todos los meses ujú, digamos, una artesanía, ujú, ¿verdad? Entonces, esto es tal vez lo que puede ser muy complicado para ellos, pero Gilma también me decía, no podemos influir mucho en el tipo de productos que ellos hagan porque es parte también de su, ¿verdad? De su idiosincrasia y claro, todo lo claro. que... Pero ahí es donde quedamos, digamos, ya tenemos un poco, lo que realmente queremos hacer es cómo podemos influenciar, Ujú, ¿verdad? A la población para vender más, la verdad, para posicionar mejor, digamos, ujú, estos productos y que a veces va pues de la mano con un tema de, primero de percepción y de conocimiento, que es lo que hemos hablado mucho, que Ujú. mucha gente no conoce, ¿verdad? La historia de ellos y además el tema
yo desde mi opinión era qué también puede hacer el fabricante para poder vender un poco más. Ujú, Ujú. ujú, Pero quedamos como en esa duda de si podemos realmente influir en el fabricante, ¿verdad? ujú, En algunos de los grupos para que hagan otros productos, o si es un tema solo de percepción y conocimiento y no podemos influir un poquito ahí. ujú, Pero ahí quedamos como con esa dudilla. Yo quedé con la duda y también era una duda que tenía para Gilma. No conversamos más sobre esto, pero digamos, cuando yo entro a la página, yo veo, por ejemplo, las mascarillas. Había digamos, hay más mascarillas ahí, entonces yo digo, hay algo, de alguna forma, hay algún grupo que se está tratando de adaptar a la necesidad actual, ¿verdad? ujú, 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 Entonces, no sé hasta qué punto se puede decir como, bueno, en este momento las mascarillas se venden más o en este momento los bolsos o así, ujú, ujú. sin y respetar, digamos, un poco el diseño que se haga, pero pues quedamos en eso. Los objetivos son mucho como ser más eficientes en el tema de un poco de la marca o del concepto y la influencia de esos productos y también determinar un poco qué es lo que necesita saber el fabricante también con respecto al público o el público meta, sí. Ok, ok. No sé Sí. si hablé de más. No, 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 perfecto. No sé Este, si vas a decir algo más. profe, Ajá, sí. profe, sí, con esa parte, digamos, de los productos, es que es un poco complicado porque, digamos, nosotros o sea, desde el punto de vista de personas no indígenas, no podemos ni debemos influir en la creación de productos artesanales que son de confección tradicional y desde tiempos precolombinos, digamos. Ujú, Si ellos deciden cambiarlo para actualizarlo, debe ser por decisión propia, por ejemplo, las mascarillas o por ejemplo, no sé, que antes se hacían bolsos de tal forma y ahora tienen mochilas, tienen cangureras, tienen de todo tipo de bolsos como, o sea, como que hay muchos productos que se van actualizando, pero algunos se mantienen como simples, o sea, como productos artesanales, eh, y que son como importantes para ellos como por tradición, por ejemplo, los tambores o por ejemplo, ujú, lanzas, arcos, todas ujú, esas cosas que en realidad son muy valiosas, ujú, pero que también hay público que las compra porque sí las ve como una artesanía, un souvenir muy valioso, importante, digamos. ujú, ujú. Entonces, ahí habría que ver, y también le decía a María Jesús que nosotros no podemos tampoco, o sea, desde la asociación, eh, promocionar un producto por encima de otro, porque digamos que Ujú, desde los principios ujú, del comercio justo es que nosotros tratemos a todos los pueblos, a los 8 pueblos indígenas por igual. ujú, Entonces, más bien, o sea, podríamos buscar la forma de promocionar toda la organización o toda la tienda sin la necesidad, o sea, tal vez sin meternos en un producto u otro o buscar la forma de cómo promocionar todos los productos de cada pueblo, o sea, de los pueblos indígenas, digamos. Habría que ver ahí cómo podemos hacer esa promoción, pero esa es la idea, digamos, al ujú, ujú. llegar al público nacional que no conoce tanto como de los productos y de los pueblos en general. Ok, ok. Voy a tratar de, de parafrasear un poquito y tal vez de ordenar tal vez por dónde nos podríamos ir. No tenemos, o sea, esto no es un problema de marketing clásico porque no podemos mercadear, como decían ustedes ahora, o sea, no podemos ni mercadear ni podemos incidir sobre el portafolio como lo podríamos hacer si estuviéramos hablando de una empresita de hacer artesanías con el único fin de comercializarlas, ¿verdad? O sea, que hay un tema, como explicaban ustedes ahora, un tema muy importante de producción cultural. eh, o sea, de identidad y de todo lo que está implícito en estos pueblos.
sea, esto no es como aquí, no sé, cualquiera de nosotros se nos ocurre aquí de pronto empezar a hacer artesanías o hacer bolsos o demás para vender, con el único objetivo de vender. Si fuera así, entonces sí, literalmente uno lo que le interesaría directamente es qué quiere el consumidor que le cambie el bolso y si le quiere que le ponga ahora otros colores u otras formas para que le guste más, yo no tengo ningún problema, no tengo ninguna identidad, o sea, no refleja ningún tipo de trasfondo de tradición, eso, simplemente un asunto estético que yo puedo adaptar libremente. Eso no es el caso aquí. Entonces, digamos, estrictamente sobre las P's que veíamos de marketing, pues el producto está dado ya, con suerte, y ahí, digamos, podría ser un signo de pregunta si uno de pronto pudiera simplemente exponer a los productores, a los artesanos, a un conocimiento de cómo lo ve tu consumidor. Allá, por supuesto, verás vos qué haces con eso, ¿verdad? Los pueblos, hacer un tipo de presentación o algo, o sea, de cómo lo está percibiendo y de qué expectativas y demás. Por supuesto, ellos pueden decir, bueno, yo no sé si le gustará o no, pero mis lanzas son de esa forma, punto. Ah, sí, Este, claro, sí, sí. mm, Siempre, bueno, de hecho, nosotros hace un tiempo hicimos una encuesta también como de ciertos productos ujú, para revisar como precios y así. ujú, Este, y eso se presenta a la asamblea y a la junta directiva y ahí ya ellos tomarán sus decisiones, pero ujú, sí, ujú, sí ujú. hay, sí hay un asesoramiento en ese tipo, pero no podemos influir De acuerdo. tanto. Ujú. Ajá. Ahora, en lo que sí, de hecho, por eso les insistía un poco a quién les vamos a preguntar, porque eso al final va a ser determinante ahora cuando hablemos de metodología, de cómo voy a investigar. Este, mm, el público meta, ustedes decían ahora, bueno, nacionales, ¿verdad? Tal vez partiendo un poco de la situación de que ahora por la coyuntura va a ser difícil tener un público relevante extranjero, y que en todo caso sería muy bueno también, un tema de educación también a nivel de costarricenses, ¿verdad? De nacionales. La pregunta es, y ahora María Jesús decía, no, sí, es que el sitio está muy bien actualizado, se ve, o sea, está muy claro lo que se ofrece, está bien montado. El asunto es, en estos temas digitales, es visibilidad, ¿verdad? Es decir, puede estar muy bien el asunto es haber llegado ahí, ¿verdad? Y no, hasta que conocí a Gilma hace un mes, honestamente, yo no me había enterado. Yo cuando vi que trabajabas ahí, bueno, de hecho te decía, antes de empezar la primera sesión, me había por curiosidad, me había metido para ver qué era. Y en sí, lo mismo impresión de María Jesús, está muy ordenado, está muy interesante. Ahorita pues, uno anda un poco más conservador con salir y así, pero sí definitivamente sería un lugar interesante para visitar. Pero, pero el asunto es ese, ¿verdad? Es como la primera parte del embudo de experiencia del consumidor o experiencia del cliente, que es el awareness, ¿verdad? O sea, la conciencia de que existe eso. Yo creo que los siguientes niveles del embudo tal vez no sean tan complicados de manejar, ¿verdad? O sea, cómo llego finalmente a tomar una decisión inclusive de adquirir algo. Yo creo que el reto grande es ese y sería interesante entender el tema de conciencia. Pero el tema de conciencia, lo que yo les decía por el correo, lo que veo relativamente complejo, y corríjame si es un prejuicio mío, pero veo complejo que nos salga algo interesante haciendo una encuesta abierta, por ejemplo. Voy a mandar un correo. Imagínate, María Jesús, de verdad, corríjame si eso es un prejuicio, pero que le mandas una encuesta sobre si conocen y qué les parece este portafolio a una serie de tus amistades. Ujú, Yo me imaginaría que la mayoría es ni idea. sí. Ni idea. Y no estoy hablando nada, Gilma, o sea, esto no es ningún calificativo ni un juicio de lo No, que no, hace no, la es que organización, también ¿verdad? no, no, pero también me pasó a mí que igual, profe, pues fue como, o sea, no nuevo el tema, pero sí nuevo que existía Ujú, una asociación que apoyaba a estos grupos, etcétera. Y además, otra cosa, el significado, como hablando un poco de lo que decía Gilma, el significado de ujú, los productos, ¿verdad? De las cosas, porque muchas veces uno ve, em, y yo pensaba, digamos, en México, que ellos resaltan tanto su cultura,
no sé, indígena, pero muchas veces la gente compra porque ya ha pasado por un tour donde ya saben qué significa X Sí, sí, cosa, ¿verdad? sí, Entonces, Ujú. ya, o sea, yo meterme a internet y verlo en la página es como, sí. ¿verdad? Es complicado, pero sí, sí, Pero inclusive, qué curioso que pongas ese ejemplo y Gilma probablemente sepa mucho más que nosotros dos de esto, pero qué curioso que pongas el ejemplo de México, yo también lo viví y la sensación que me dio fue, a mí al menos, es que los habían domesticado bastante para las experiencias de turista, sí, digamos. O sí, sea, estaban hechos como, ¿verdad? Inclusive de los prejuicios que uno tiene, ¿verdad? Algunas sí, imágenes y carajadas y como tipo película, ¿verdad? sí, Entonces ya Ujú. no era realmente la representación autóctona, no, digamos, realmente genuina de su expresión del pueblo, digamos, del pueblo no. indígena. Y hay un tema, inclusive, por ejemplo, yo creo que por eso yo sesgué todo un poco los objetivos y ya después Gilma me dijo, yo creo que Gilma me va a ir enseñando a mí, Sí, 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 pero sí. pero digamos en México, por ejemplo, hay un tema de moda, o sea, yo he visto diseñadores que Ujú, hacen ropa, o sea, actual y ujú, con los tejidos, etcétera, sí, y con todas las cosas que los representan, pero sí, sí están como muy adaptados sí. al turista. Y ahí también Ujú. estamos ahí también hablando un poco de apropiación cultural y eso es un tema ahí también como Un tabú, complicado. un tabú. No, no, Ajá, y digamos es, sí, y eso es muy bueno, Gilma, de verdad, y ahí nos vas a educar, sobre todo a los que, los que somos marqueteros aquí de corazón, mal formados, digamos. O sea, estoy consciente de lo que estás comentando y me parece muy valioso, y de verdad, estoy muy interesado en ese trabajo porque yo creo que es parte de las cosas que uno tiene que entender y con suerte va a ser algo mucho más relevante poco a poco en el futuro también, como ir y recuperando ese tipo de cosas de identidad también. algo que les quería contar es que hace poco hicimos como un análisis ahí del público meta Ujú, em, ujú, en- por demográfica, digamos, por edad, ujú, y son como personas mayores de 30 años, ujú, ujú, digamos, los que normalmente ujú. nos visitan y están como más interesados Sí. en todo esto. Sí, entonces sí son como de 30 a 35 para arriba. Ujú, ujú, Y, y entonces, profe, eso que usted decía, de que sí está complicado hacer una encuesta abierta, ujú. entonces no sé cómo podría, o sea, Es que, usted lo dice como que sea por internet o así. sí, digamos, esa es la que a mí me suena complicada, honestamente. Y yo sé que en estas circunstancias, pues está complejo imaginarse otra cosa, ¿verdad? Eh, Ujú. pero, pero, sí, lo que tenemos que darle vuelta y no está tan fácil es, o sea, si estuviera en circunstancias normales, yo diría, pues el público meta, y corrígeme, no, pero el público meta son turistas de la zona, de los que van aquí al puro centro de San José, los que andan pues, desde la Plaza de la Cultura hasta el Museo Nacional. ¿Verdad? Que andan en esa área, o sea, lo que vos intentás hacer, la gente que compra, yo me imagino que la mayoría de la gente que compra es porque la agencia sabe, vamos a llevarlos al museo tal, a tal y a la tiendita, ¿verdad? En el caso de los extranjeros, Sí, bueno, no sé, en general, digamos, ¿cuál es tu masa crítica de ventas? ¿De dónde se da? Digamos, ¿de dónde tomas eh, clientes? de agencias de viajes y de turismo que ya tienen una alianza con Exacto. nosotros y nos conocen, digamos. Y segundo, Ujú. porque nosotros tenemos información casi que en todos los hoteles de la GAM. Entonces, Hoteles, ok, ajá, digamos, en todos los hoteles, sí, institutos de la GAM, hay un volante de nosotros. sí, Entonces, eso nos ha ayudado un montón para que la gente ok. llegue por recomendación del hotel. Pero eso, Y, perdón, dale. ajá. Bueno, y de nacionales Ujú, es o porque nos han conocido de alguna feria o ujú, así, porque pasan por el local y lo ven y ahí se dan cuenta, ujú. o por ejemplo, no sé, instituciones como nosotros que vamos, no sé, mucho como a instituciones públicas, universidades y así, y así, por eso digo que más bien el público nacional sí es casi que por pura casualidad o porque tal vez nos ha seguido en estos 10 años que llevamos. Sí, Profe, hay una Ujú. sí. pregunta. Ujú. Yo vi en la página también que ellos dan como talleres.
¿verdad? Ujú, Ajá, y charlas y conversatorios. ujú, Ajá. Exacto. Entonces, ¿qué tanto se puede también orientar la propuesta a cómo impactaría un poco la percepción ujú, de los grupos, ¿verdad? Del consumidor si ujú, participara en talleres ujú. o en conversatorios? Porque yo creo que hay que empezar como por ahí. Sí, Ah, bueno, Este, las compras de nacionales también se hacen porque nos conocen por los talleres que llevan. Entonces, ujú, digamos, si alguien va así por casualidad que lo invitan a uno de los talleres ujú, y ya se hace como cliente de nosotros. ujú. Y ujú. ahí ya como que ya le interesa más y conoce. Entonces sí tiene razón María Jesús que por esa parte también podría ser. Sí, la duda que me queda en general de todo esto es a nivel El público. metodológico, es, sí, digamos, en cuanto al público, yo creo que ya lo vamos aterrizando un poco más, como puede Ujú. ser gente que ha participado en este tipo de actividades, como dice Gilma, o podría ser, de pronto en esta estrategia que ustedes están planteando, que es buscar más el público nacional, tendría que ser casi que a fuerza gente que ande cerca de, o sea, que ande visitando estos sitios que están cerca del mercado, lo cual veo complicado porque en general está como más restringido todo y no va a haber apertura a que alguien me aborde para hacerme una encuesta, la gente va a decir, no, no, gracias, ¿verdad? Sí, no, y ahorita Sí, como que pasen mucho por ahí, exacto, no, solo exacto. como funcionarios de la corte o Sí, gente que va a ser sí, no, mandados y te y va a eso. volver a ver como que vieras que estoy haciendo una investigación para la universidad de... Sí. Profe, y una pregunta. A mí me mandaron hace poco una encuesta Ujú, que venía, me pareció bonita porque nunca la verdad me habían enviado una así, venía ya con fotografías. ujú, Entonces era una encuesta, digamos, como que era de comida. De los siguientes platillos, digamos, ¿cuál le apetecería más? ujú, ujú, ¿Qué percepción tiene? ¿Qué ujú, percepción tiene de este producto o de esto? ¿Qué conocimiento? Entonces, ¿qué tan útil también? Porque yo digo, bueno, si yo hago preguntas abiertas, como usted decía, a gente a mis amigos, probablemente no van a saber mucho, pero ujú, si yo pongo fotos ujú, y pongo, no sé, como una reseña de, sabían o tenían conocimiento de que esta artesanía fue creada por un grupo, sí, como cosas así, eso aplica, porque yo siento que eso sí tal vez nos podría dar info. sí. Sí, eso podría ser, María Jesús. El tema es, voy a adelantarme un poquito a lo de la presentación ahora. Em, el problema con las encuestas, como estadístico no debería decirlo yo así, digamos, pero el problema con las encuestas así como lo estás planteando, es que no tenés ningún costo de decir que te parece lindísimo. O sea, vamos a Ujú, ver, honestamente, vos te llega una encuesta de la soda Alexander, ¿verdad? Y ayúdame con esta encuestita, por favor, y cuál de estos platillos te parece más interesante. ujú, El hecho que vos digas, y de hecho vos seguramente dijiste que alguno de estos se ve bien, se ve interesante, se ve bonito, de ahí a que vos tomes la decisión de pagar un monto, inclusive ver cómo te complicas con un Express porque no estoy en Uber ujú, Eats. Ese es el dilema que tiene mucha gente, dice que es raro, las encuestas me salen bien, pero no me compran. ujú, Sí, ujú, porque ya el hecho de comprar implica asumir un costo. ujú. Decir que algo me parece bonito es otra cosa, digamos, ¿verdad? O algo Sí. me parece atractivo. Entonces, el gran tema aquí es, por eso es intención, digamos, primero es conciencia y luego es intención de compra. Yo creo que, digamos, conciencia como tal nos va a costar un poco, aunque podríamos también hacerlo. Estoy pensando un poco en voz alta, perdón. Sí. Este, Tal vez aquí podríamos combinar, de pronto usted me dice, inclusive Gilma, dependiendo de cómo, teniendo los contactos de la gente, podríamos plantear algo tipo más bien cualitativo, ya sea un tipo focus group, por ejemplo, alguna discusión así así como una sesión como esta que estamos teniendo acá, como dice María Jesús, con imágenes, con portafolio, con experiencia, un poco de ya teniendo alguna gente que tiene conocimiento del tema, porque estuvo en conversatorios, qué les parece bien de la propuesta, qué cosas les parecería, o sea, ya específicamente cómo Mm, abordar puntos de la propuesta como para tener un feedback de,
mira, los precios, o mira, o sea, de todas las aristas que queramos explorar, ¿verdad? O esto no quedó claro realmente, o cómo se podría inclusive posicionar mejor. Es cómo lo está recibiendo el público meta. Siendo público meta gente que ya está relativamente informada, ¿verdad? Ah, Ujú. ok. Y- Como personas que ya hayan asistido a alguna exacto, actividad. exacto, Ok. exactamente. Sí, Entonces decir, sí bueno, ya, tenemos una base de datos de eso. entonces con suerte podría, no sé, ahí uno podría, Mm, inclusive podría pensar en decirle, te voy a, no sé, mandar algún obsequio ¿verdad? De cortesía para que me ayudes con una sesión de 1 hora, no sé, 45 minutos, con 5 o 6 personas más. Y aunque no es un focus group formal, porque es un poco difícil aquí en línea, aunque también hay Ajá. algunos principios y lineamientos que uno puede seguir, que lo podemos conversar, Ujú. pero es una forma de, sí tener ya elementos como de qué pareciera ser interesante y crítico para hacer esta propuesta de valor. Propuesta de Ok, valor quiero decir, Emma, no para, y es importantísimo todo lo que ustedes aclararon al inicio. ¿Qué variables podemos cambiar? Pues no podemos cambiar el portafolio, porque es por principio no lo vamos a cambiar. Lo que sí sí, podemos porque, cambiar, me parece, son dos cosas, la estrategia de concientización, de publicidad ajá. ujú, y la estrategia de experiencia del cliente, con suerte, digamos. O sea, cómo entra un cliente a la tienda, qué tipo de experiencia, qué cosas le están quedando claras, qué cosas no le quedan claras. Inclusive cuando se lleva las cosas, no sé, de pronto pueden ser funcionales y que tengan algunas ventajas que al rato no se está dando cuenta. O sea, todo este tema de experiencia consumidor lo podríamos abordar también, que podría ser ujú, parte de la estrategia. Entonces, de nuevo, como pensando en voz alta, uno podría tratar de hacer algún tipo focus group en esto, digamos, con gente que tenga algún tipo de información. Y después, tampoco sin mucho costo adicional, podemos ir por la vía que dice María Jesús, ya con lo que me dio el focus group, armar una encuesta en línea y enviarse a la gente a decir, ok, ya con los elementos que me dieron en el focus group, calificame estas cosas o decime qué opinas de tal y tal. Y ahí tener ya Ah, no solo esas 5 o 6 personas, sino tener una base de datos de gente que dice, mira, o sea, como ir confirmando en cantidad de personas qué temas son más relevantes y cómo harían tal cosa o cómo harían tal otro. sí, ujú. después abrirlo como Más público. a más público para ver cómo estamos en temas de promoción. Aunque no vamos a poder decir intención de compra por lo que les decía. Por lo menos ya Ujú. Sí, estamos un poco más dirigidos por el focus group de qué temas explorar. Y vas a Ujú. tener elementos como un poco más fuertes, inclusive en cantidad, así como, mira, estos temas de verdad no tenemos que reforzarlos. Estos otros pareciera que sí son muy relevantes. sí. Yo lo hice, profe, vieras que yo lo hice, y Gilma, yo creo que no le había contado, Ujú, como le pregunté a algunas personas, porque a mí desde que Gilma nos contó me pareció muy, muy ujú, interesante. ajá, Entonces, le pregunté a varias amigas y les enseñé, digamos, algunas de las cosas. ujú, Pero vieras que lamentablemente, o sea, de verdad todos caemos, yo creo que en el mismo tema. ujú, Como me encantaría ver más cosas que yo pueda utilizar ahorita, ¿verdad? No sé, mascarillas o bolsos o la bisutería que a las chicas les llama demasiado la atención. Pero entonces, pero la reacción de todos fue igual, fue como, wow, que yo no sabía, me encanta, ujú, qué linda, qué lindo lo de la página y así. Entonces, yo creo que puede pasar como mucho lo mismo esto ujú, de que uno no percibe o no sabe que tal vez los productos no deberían cambiarse, y uno quiere que, ¿verdad? Como, ay, qué lindo una blusa tal o qué lindo, no sé, ujú, ujú. porque lo dice la verdad, lo dice la mayoría con mujeres. Y y de ahí no, yo creo que hay que poner como ese contexto. Y es buena idea lo de los talleres porque es gente que tal vez ya tiene también el contexto completo. Ujú, ujú. Sí, a mí me parece también. Perdón, o sea, creo que eso podría ser una forma de abordarlo sin caer en que voy a invitar a los talleres a la experta defensora, ultra defensora de Sí, los pueblos indígenas, ¿verdad? sí, Porque eso es lo que me va Sí, a dar de eso. información, es el dogma, pero digo, un poco el dogma y así, de que no podemos decirle nada, de que cambien nada, porque eso ya lo sabemos, los Ujú, principios, ¿verdad? Lo que queremos, lo que quiero ujú. es la perspectiva de los posibles consumidores. Y aquí hay sí, una posible, no va a decir conflicto, pero una posible tensión entre los sí, objetivos de la organización, que por una parte es vender algo y por otra parte es preservar la cultura. Ujú.
Entonces lo que tenés que tener cuidado ahí, sobre todo tal vez, Irma, que vos tenés más sensibilizado, seguramente que María Jesús o yo, de quién invitar ahí, es que de pronto no se vuelva una sesión, porque en estas sesiones, lo vamos a conversar un poco, pero en estas sesiones de grupos focales o focus group, hay que evitar muchísimo que de pronto aparezca una o dos personas que son los que responden todo. Ujú. Sí, Sí, porque sí. ¿qué les parece el tema de cómo mostramos los productos? A mí no me gusta que se ve muy publicitado, etcétera. No sé, o sea, de una vez hay dos personas que están liderando todo el tiempo, toda la conversación, y los otros que son más, entre comillas, light o posibles consumidores, dicen, esos son los que saben, yo mejor no opino mucho. Ujú. Queremos que haya una conversación muy equivalente entre los miembros del grupo. Y, profe, es que nosotros sí manejamos una lista, como una base de datos de toda la gente Ujú, que ha participado en los talleres, porque digamos también lo usamos para seguir como compartiéndoles otras actividades y así, pero ujú. realmente yo no sé quiénes, como quiénes son, digamos, No, no, o no, sea, no yo sé. digo por el Ujú. background, por el trasfondo, Irma, o sea, no, claro, vos no sos ni amistad ni tenés un conocimiento directo de las personas, pero sí, no sé, de Sí, pronto, estoy inventando, Irma, de verdad, y al rato no aplica, pero puede ser que haya de pronto en esas una líder comunal de no sé, Buenos Aires, ahí en Cotobruz, que conoce no, bastante el no. tema y ha llevado varios talleres y le gusta mucho y probablemente sea una persona muy dominante. Estoy, Normalmente son estoy, personas de acá, digamos, como del ah, bueno. centro. Normalmente no son personas como de comunidades Ujú. y posiblemente sí hayan de personas que conozcan un poco sobre el tema, pero la verdad Ah, bueno. otras Ok, otras no, ok, digamos, que llegan nada más como a conocer porque les llamó la atención cómo ujú, se confecciona tal cosa y así. ok, ok. Bueno, entonces no le pongamos mucha restricción, Gilma. Entonces, yo creo que puedes seleccionar eso no se hace con una muestra aleatoria, sino se seleccionan un poco buscando que haya de diferentes subgrupos, ¿verdad? O sea, que haya gente un poco mayor de edad, otros que estén cerca de los 30, como decías vos ahora, del rango de edad que estaban pensando de público meta, hombres Ujú. y mujeres, no sé, profesionales y no profesionales, o sea, un poco como tratar de variarlo un poco el grupo, ¿verdad? Ok, y profe, ¿como cuántos recomienda usted? Normalmente son como, o sea, si ustedes dos están y hay cinco, máximo seis personas más, está muy bien. Ya más es muy difícil de manejar porque, bueno, ustedes lo han visto en las clases también, seguro. En esta no, es una maravilla que somos tres, pero ya Ujú. cuando son 15 o más, ya, ¿verdad? Y sobre todo si ya se pone un poco más dinámico el asunto, es casi imposible ordenar la discusión. Ok, Sí. está bien. Y sí, ahí María Jesús y yo nos ponemos, no sé por qué hoy estoy con María José. Es Siempre que tengo pasa. una chica, es que tengo una chica de TCU que es de diseño que se llama María José y estoy con ella a cada rato Siempre. Tranquila, yo estoy acostumbrada, siempre pasa. Yo creo que es que María José se escucha más, entonces mucha gente dice María José. Yo Sí. siempre es como, ok, ya yo sé que soy yo. Metámoslo. este, Ok. con María ahí nos ponemos de acuerdo Ujú. para ver ahí, coordinar eso bien, a ver cómo nos sale. Pero me Profe, parece Sí. y así. nosotras tenemos aquí, nosotros tenemos un documento. Tal vez usted ahora, como está en la, bueno, yo ahora en la tarde puedo ver su correo otra vez, Ujú. que hemos estado editando, entonces se lo podemos compartir para que usted también Ujú, vaya viendo claro, un poco, digamos, el planteamiento, pero claro, Ujú. claro. sí, sí lo tenemos ahí, ¿verdad? Digo, tiene comentarios y vamos ahí en borrador un poco, pero hemos ido avanzando Ujú. para darle forma a la idea. Ok, perfecto. Sí, si quieren darle vuelta al tema este, de lo que hablamos ahora del público meta, Sí, si está plasmado ahí o lo pueden incorporar de una vez Ujú. y así lo vemos ya como incorporando los comentarios que hicimos ahora. No, sin sí, metodología todavía, sino simplemente como pensando a quién le voy a dirigir. ¿Verdad? Ok, sí, Sí, ok. ok, perfecto. muchas gracias, profe. Con mucho gusto. Está muy interesante. Vamos a ver qué sale. Ahora, vamos a hablar de la parte un poco más de la vieja escuela aquí, primero de lo que es la encuesta tradicional, ¿verdad? Entonces,
entender un poco las razones de por qué es tan popular, por qué es tan aplicable, los tipos de error que podemos tener en las encuestas, también distinguir entre los diferentes tipos que tenemos de encuestas y bueno, entender cuáles son los factores que nos pueden hacer escoger una u otra primero. Entonces, por qué es tan popular la encuesta? Básicamente la idea es bastante sencilla. Cuando hablamos de muestras versus población, son dos, digamos, una es más intuitiva, que es el tema del costo, ¿verdad? O sea, en lugar de abordar yo en toda la población, ¿verdad? En el caso, por ejemplo, del estudio, supongamos que nos decidiéramos, si no estuviéramos en esta pandemia, y decidiéramos hacer una encuesta al posible público meta, y ese público meta lo describiéramos en alguna dimensión como la gente que está visitando la zona, los nacionales que están visitando la zona, por ejemplo, los fines de semana, esa población es muy difícil de delimitar inclusive, ¿verdad? Así como proponerme que voy a ir a preguntarle a toda esa población, pues desde el puro principio está complicado porque ni siquiera puedo decir cuántos son. No sé cuántas personas llegan ahí a visitar la zona. Entonces, es virtualmente imposible. Es cuando llamamos que es una población inclusive infinita, ¿verdad? Porque no es delimitable. Entonces, y aún en casos que, por ejemplo, imagínense una lechera, ¿verdad? Como Dos Pinos, por ejemplo, que pueda proponerse, voy a ir a hacer un levantamiento de todas las fincas para ver cuánto ganado hay, cuánta leche es posible producir en un mes, pues también va a ser una tarea muy grande y muy costosa, ¿verdad? Muy costosa en tiempo para tomar decisiones, en oportunidad y también en recursos, por supuesto, ¿verdad? Puede ser que yo decida hacerlo con recursos propios de mi organización, que de pronto no tiene un costo monetario tan alto, pero sí un costo de oportunidad muy alto. Em, entonces, la encuesta aparece como o la muestra, ¿verdad? La encuesta por muestreo aparece como una opción muy viable y muy factible para reducir esos costos de manera sustantiva. Y la otra razón, ¿verdad? Entonces, o sea, me da resultados mucho más barato en un tiempo en el que exactamente necesito tomar las decisiones. Y la otra gran ventaja, que es un poco menos intuitiva, es que no necesito levantar toda la población. La gran mayoría de las decisiones que yo tomo son tomando cierto grado de, no sé, se fijan, si yo levanto toda la población, no tengo incertidumbre, conozco todo, entonces tengo certeza de cómo es esa población. Si tomo una muestra, voy a tener un nivel de incertidumbre. No voy a tener exactamente el valor de la población. Pero el rango con el que yo puedo estimar ciertas cosas, por ejemplo, cuántos litros en promedio produce una finca, estas lecheras, o cuánto está dispuesto una persona, un turista nacional que visita la zona del centro de San José, está en promedio dispuesto a pagar por un souvenir o por una artesanía. Eso lo hago bajo un nivel de incertidumbre que es manejable para mí. Yo no necesito saber cuánto es exactamente, 3.500 colones. Es suficiente para mí saber que está entre 3.200 y 3.800 colones el promedio de esa población. Eso para mí es suficiente para poder presupuestar actividades de mi organización o para inclusive de pronto buscar algún inversionista para que me apoye con X o Y tema. Eh, Me explico, o sea, es suficiente manejar ese nivel de incertidumbre para tomar las decisiones que necesito tomar. Entonces, aunque yo tuviera, ustedes podrían decir, no, pero yo sí tengo el tiempo y tengo los recursos como para gastarme aquí y realmente preguntarle a toda la población. No es necesario, no es razonable hacerlo, ¿verdad? Entonces, por eso es que esas dos razones son las que le dan tanto peso a de las muestreo por encuestas.
Sin embargo, podemos cometer errores, por supuesto, ¿verdad? Y este concepto de error en estadística no se refiere a que hicimos algo mal en principio, sino que error en el sentido de siempre estrictamente en cuanto a lo que es el valor de la población y lo que yo estoy estimando con mi muestra, ¿no? O sea, yo estoy tomando una muestra, saco un promedio del gasto que están dispuestos a hacer estas personas en souvenirs y ese promedio que yo tengo de mi muestra se debe parecer en alguna medida al promedio verdadero de la población de turistas que llega ahí, que es mucho más grande que esa muestra que yo tomé. Entonces, si yo estoy trabajando bajo esa metodología, yo podría cometer dos tipos de error. El primero es ese que dice acá random error, el error aleatorio, que es propio del hecho de que estoy tomando una muestra. Y seguramente si ustedes están de acuerdo conmigo, si yo tomo una muestra, imaginémonos que voy a tomar una muestra de 100 personas y me da este promedio que les decía, pongamos 3.300 colones. Eso es lo que está dispuesta la gente a gastar en promedio. Esa muestra, si yo les dijera, ok, ¿saben qué? Esa muestra, nada más así por molestarla, voy a decir, desechémosla. Eso no la vamos a utilizar más. ¿Ustedes qué dirían para la próxima muestra de 100 personas? ¿Estarían seguras que otra vez va a ser 3.300? No. Muy probablemente no, ¿verdad? Ujú. Muy probablemente no. Sin embargo, ustedes y yo estamos de acuerdo que en esa población que existe ahí, que es como una entidad etérea, ¿verdad? O sea, que ni siquiera la puedo delimitar, pero yo, o sea, asumo que existe una población, tiene un promedio que no varía, ¿correcto? Ujú, El promedio de la población es el promedio de la población, es una constante. ujú, Si yo lo pudiera levantar todo, sería, no sé qué le gusta, 3.400 colones. Sin embargo, ustedes mismos dijeron ahora, bueno, una muestra me dio 3.300, otra me puede dar 3.500, otra 3.200, siendo todas parte de esta población que tiene un promedio de 3.400. ¿Sí? ujú, Ujú. Entonces, el error aleatorio se refiere a lo como dicen los estadísticos. Lo que pasa es que a veces se lo dicen a uno así y uno dice, bueno, ok, está bien, si usted lo dice, ¿verdad? Es propio del hecho de tomar una muestra. Pero cuando dicen eso los estadísticos así, ¿verdad? Suponiendo que uno entiende, se refieren a eso, a que esa muestra es una de las posibles muestras. Las otras pueden tener otros valores y esa variabilidad, esas diferencias entre las muestras, es la que se refiere aquí como el error aleatorio. Ujú. ok. Profe, una pregunta. ¿Sí? ¿Existe un porcentaje? No sé, voy a ponerle un ejemplo de mi trabajo como para compararlo. Ujú, Cuando nosotros, por ejemplo, contratamos gente, no sé, decimos, bueno, para tal proceso vamos a necesitar 15 personas. ujú. Siempre calculamos un porcentaje extra como en caso de que las 15 personas hay alguna que se vaya o hay alguna que se enferme o lo que sea. En el tipo de entrevistas como este, existe un porcentaje Ujú. que uno ya diga, bueno, este es el margen, eh, no sé, como un margen de lo que ya se tomó de... Pero vos te referís sí, a eso le llamamos digamos, en este tema, en las encuestas propiamente, ya en campo se llama productividad. O sea, que vos querés preguntarle a personas y ya sabes que hay una parte que no te va a contestar y vas a tener que reponerla. A eso te referís, ¿verdad? Exacto, exacto. Sí, esa productividad, lo malo es que no existe como un parámetro global. Va a depender, está en función, y seguramente ustedes lo hacen así, María Jesús, intuitivamente, está en función de cómo es ese público que querés ir a entrevistar. Ejemplo, si yo me voy a hacer encuestas en el nivel socioeconómico medio alto, alto de San José, ¿no? Para ver aceptación de productos o algún tema de ese tipo, y propongo la forma de metodología es ir a hacer encuestas cara a cara a los hogares, el nivel de no respuesta es muy alto. Porque la gente dice, no, pues no me interesa o no estoy ni Ujú. siquiera en la casa, etcétera. Entonces ya ahí uno parte de una productividad muy baja.
Entonces sí, tenés que reponer, casi que tenés que presupuestar el doble de lo que realmente vas a levantar. Ujú, Cuando estás hablando de este tipo, por ejemplo, de nuevo, nuestro ejemplito aquí, que podemos darle vuelta varias veces hoy, cuando vamos a ir a preguntarle a la gente que está en la zona ahí de la Plaza de la Cultura y alrededores, este, esa, esa población va a tener una productividad bastante mayor, ¿no? Porque en todo caso ya están, digamos, está un mood en que, siendo turistas, en que no, tampoco están corriendo de un lado para otro, a menos que ujú. sean asiáticos. Eh, perdón el prejuicio. Eh, pero, pero, ¿cómo se llama? Va a ser bastante, me explico un poco. Entonces sí, va a depender. Esto es uno de los grandes temas en el que el estadístico o la estadística tiene que hablarse muy bien con los que conocen bien la población. O sea, por ejemplo, en este caso, si hiciéramos, por ejemplo, ustedes y yo algo juntos, yo tendría que explicarles estas cosas como para que ustedes me digan, ok, sí, bueno, ¿qué porcentaje de gente suponemos que podrían estarnos rechazando? Suponemos, y también para eso vale oro, aquí María Jesús, hacer las pruebas piloto. ¿No? Si realmente es un Ujú, estudio de gran Mm, escala y vos decís, sí, o sea, yo realmente necesito hacer un buen presupuesto de eso, entonces haces una prueba de 40, 50 casos, sin hacer toda la encuesta, sino simplemente como ver cómo fluye la cosa, si me están entendiendo y qué tal respuesta voy a tener, ahí tenés una buena medida. ujú. Sí, pensando también un poco, profe, a veces yo no sé, yo siempre que he pasado por esta materia en la U, como en temas de mercado, siempre uno toma un número y dice, bueno, 30 personas, no sé, Ujú. pero es un número que yo digo, en la vida real, primero, ¿cuánto me costaría esto? Ajá. ¿Verdad? Y realmente pensando, no sé, como en economías de escala, que si agrego 10 15 personas más, realmente me van a dar la información, o sea, le va a agregar valor a esta encuesta. Entonces, como que es algo que siempre lo he tenido como, como una duda, cómo realmente uno sabe Sí. cuántas personas y cuál es el margen de error y etcétera. Sí, es bueno, cierto. ahí lo mencionaste, ¿verdad? La cantidad de personas es el margen de error que acabas de decir. La cantidad de personas que vos tenés en tu muestra determina el margen de error que vas a tener. Y margen de error se refiere literalmente a que si yo te digo que el gasto disponible de esas personas anda entre 2.000 y 4.000 colones, aquí que me corrija Gilma, digamos que es la que organiza esa parte, la que dirige esta parte en el mercado. ¿El eh, su- qué? El el gasto que están, digamos, que una persona en promedio está dispuesta a gastar en souvenirs entre 2.000 y 4.000 colones. un poquito más. Bueno, supongamos que es Sí, sí. eso lo que dicen, ¿verdad? Entonces, Ajá, ajá. yo imagino que vos dirías, ese rango está un poco amplio, ¿verdad? O sea, Ujú, que si gasta solo 2.000, no me salen muy bien las cuentas. Si gasta ujú, 4.000, todavía, pues podría ser que vamos bien. ujú. Em, entonces vean que si yo manejo una muestra tan pequeña como para que me dé ese margen de error, entonces pues tendría que decidir aumentarla. Y vos puedes calcular. La ventaja aquí, María Jesús, es que vía los instrumentos estadísticos y la teoría estadística que hay detrás, vos puedes calcular exactamente el impacto que vas a ir teniendo en la precisión de las estimaciones que haces. Ujú, O ok. sea, la discusión que está mal es, y a veces pasa cuando hay gente pues, que no es de la rama y es natural que así sea, digamos que no son estadísticos, es que te hablan que depende de la población o depende, sí, pues podría ser que valga la pena. No, no, es que vos puedes calcularlo. Sí, porque así puede quedar muy subjetivo. Exacto, no, no, vos puedes determinar, bueno, cuánto es permitido, qué rango hace sentido, Gilma. Ah, no, él me dice, no, si me das un rango más grande que 1.000 colones no me sirve. Ah, bueno, perfecto, entonces ya te puedo decir cuánto es el tamaño muestra. Ujú, ok. ¿Sí? Entonces, o sea, son, son temas absolutamente objetivos. No, no hay nada de secretos o de bola de cristal detrás, digamos. Ok, No digo que sea sencillo, pero es objetivo, digamos. sí, ok, ok. Ok, entonces la otra posibilidad de tipos de error son estos errores sistemáticos. Esos son los que conocemos y hemos escuchado seguro todos, ustedes también, son sesgos. Específicamente, ¿verdad? Específicamente podría ser, sesgos se refiere a que
la estimación que yo estoy haciendo por la forma en que yo recogí la muestra o esos tipos de errores que ahorita voy a explicar un poco, hacen que yo esté subestimando o sobreestimando sistemáticamente. Por ejemplo, yo podría decir, yo podría tomar una muestra por conveniencia, que digo, "No, es que yo no tengo más tiempo, ¿verdad? Yo lo único que puedo hacer es ir el domingo en la tarde. Y el domingo en la tarde, el tipo de público que está es la gente que tiene un poco más de, y voy a suponer algo aquí, especular de nuevo, porque no conozco esa población, pero que tiene un poco más de dinero para gastar. Y no fuiste ni entre semana, no fuiste en la mañana del sábado, tal vez estaban más como más chiquillos dando vueltas por ahí, que no tienen tanto en la billetera para hacer ese tipo de gastos, pero es parte de tu público meta. Pero solo levanté esa parte y con base en eso di los resultados. Y el promedio de gasto de pronto son 4.300 colones. No sé qué buena noticia, ¿no? Sin embargo, tenés un sesgo. Es un sesgo porque solo levantaste la muestra en ese tiempo. Entonces, eso es nada más para dar un ejemplo de lo que me refiero a que eso es diferente, decir que yo recogí la muestra en diferentes zonas horarias, tomando en cuenta una forma aleatoria seleccionar las personas. No fue que dije nada más, voy a entrevistar solo a la gente que le veo cara simpática para contestarme, ¿verdad? Sino que realmente seguí un procedimiento como muy riguroso para seleccionar a las personas, para tener toda la población representada. Siempre voy a tener este error aleatorio, porque es una de las posibles muestras, como dijimos ahora. Si cometo algún tipo de error, como esos que les estoy comentando, que es más sistemático, lo que voy a tener es una desviación hacia una dirección, por arriba o para abajo del verdadero promedio de la población. A eso se refieren esos sesgos, que puede ser errores de medición propiamente, que se refieren sobre todo al cuestionario, a la forma en que hago la medición, desde temas de procesamiento, ¿verdad? Que se procesó mal literalmente la información que se levantó, sesgos de respuesta, ¿verdad? Sobre todo cuando yo pregunto, inclusive por esto de cuánto está dispuesto a gastar, las personas también, como no tienen que gastar, dan un monto un poquito mayor de lo que realmente gastarían, porque al final, similar a lo que le decía ahora María Jesús con lo de la intención de compra, como no me cuesta responder, entonces yo digo, aunque tengo 3,000 pesos en la billetera, sí, como 5,000, para no parecer, para parecer un poquito más, ¿qué? Capaz económicamente de lo que soy. Existen diferentes temas que podrían provocar sesgos de respuesta y hay que, de nuevo, discutirlos con los expertos en el campo para ver cómo pregunto por eso. ¿Verdad? O sea, cómo logro quitarle un poquito más la posibilidad de que se generen sesgos. Les decía ahora también el sesgo de no respuesta, ese non-response bias, que es lo que les comentaba ahora de los condominios y las viviendas de clase media alta o alta, donde tenemos problemas fuertes de que la gente que no contestó es muy diferente a la que sí contestó. ¿Ya? Entonces eso también genera problemas, los sesgos del instrumento propiamente de la medición. O sea, ahí pasan, ¿verdad? Yo he visto encuestas en las que literalmente preparan a la persona, ¿verdad? Para contestar algo al final. O sea, te hacen preguntas de si viste la noticia de cuando hubo asaltos de tal cosa y qué te pareció los bloqueos y la violencia, etcétera, etcétera. Y al final, cuando termina todo esto, ¿y cuál es su calificación de este gobierno? Bueno, sí, ya me contestaste vos con las preguntas antes, ¿verdad? Entonces, esos también son sesgos, inclusive eso es bastante común de verlo y pareciera ser no un vicio y es un vicio, ¿verdad? O sea, lo que estoy haciendo con el mismo cuestionario es llevando a la persona a una conclusión. También pasa que el mismo entrevistador o entrevistadora puede inducir en las respuestas. Eso nos pasaba a nosotros cuando nos tocaba en la carrera hacer encuestas telefónicas. Nos tocaba de pronto a alguna persona mayor, ¿verdad? Ya de tercera edad. Y ustedes se imaginarán, ¿verdad? Es un poco, era un poco triste algunas veces, ¿verdad? Pero esas personas, lo que sucede es que usan la oportunidad para conversar, literalmente, ¿verdad? Uy, Entonces,
En algún momento pues uno le pide una productividad, ¿verdad? Una cantidad de entrevistas por día. Y ya obviamente la tentación se va haciendo grande y a mí me ha pasado varias veces en que decía, entonces usted opina más que está de acuerdo con esto, ¿verdad? Sí, muchacho, ponele lo que querás ahí, ¿verdad? Yo lo que quería era expresar mi opinión. Entonces sí, eso también pasa. Los errores sistemáticos que tienen que ver con el diseño de la muestra, puede ser también errores de selección. Errores de selección quiere decir cuando yo, por ejemplo, me pongo de acuerdo con ustedes para hacer esta encuesta ahí en este centro de San José y dijimos que vamos a entrevistar a cada tercera persona que pasa por ahí caminando, ¿verdad? Y ya yo estoy viendo, ¿verdad? Nos embarcamos y lo estamos haciendo ahora saliendo de la pandemia y todavía la gente está medio quitada y el tránsito no es tan alto. Ya yo llevo, no sé, hora y media ahí y apenas he entrevistado a 3 personas. ¿Qué voy a hacer? Voy a empezar a Ujú. entrevistar a todos los que pasen, ¿verdad? Sí. Ujú. Entonces eso es un error de selección. También puede ser un error de especificación de la población, o sea que dijimos Gilma ahora nos explicó que ya habían hecho algún otro análisis de anterioridad en el que decían que es de 30 años o más. Y sin embargo, nosotros dijimos que el público es, ¿verdad? En algún momento de carrera, Gilma nos aprobó y nos dijo, sí, está bien, ese público que veamos ahí de turistas en esta zona. Ujú. Y de pronto salió un montón de gente, ¿verdad? Entre 15 y 30 años. Pues eso Ujú. pues está mal porque la población no se especificó bien, ¿verdad? Y también puede haber errores del marco muestral. Esto del marco muestral, tenemos que imaginarnos que es como un listado, es un registro de donde yo puedo obtener los elementos o las personas a las cuales voy a entrevistar. Entonces imagínense, por ejemplo, que se me ocurre hacer un muestreo de pulperías, ¿verdad? O mini super para preguntarles el nivel de servicio de una empresa X. Y lo que voy a ir a buscar es una base de datos de la Cámara de Comercio. Voy a tener un sesgo del marco muestral bastante alto porque hay un montón de negocios de estos que no van a estar registrados ahí. Ujú. Entonces, bueno, imagínense de dónde son los posibles fuentes donde podríamos obtener errores que son no aleatorios, sino sistemáticos en una dirección nada más, ¿verdad? Ok. Algunas sí, fortalezas y debilidades de estos métodos cuando hacemos estas entrevistas como estas que les acabo de decir en, en zona, digamos, pública, ya sea como en la Plaza de la Cultura o ahí cerca de la Plaza de la Democracia, es que es similar a esto de interceptar gente en un mall. Entonces, las fortalezas, la ventaja es que yo puedo explicarme, ¿verdad? O sea, yo puedo mostrarle imágenes, como decía María Jesús ahora, si hace cara como que no entendió, puedo literalmente explicarle a qué me refería. Em, pero debilidades también tengo que hay muchas distracciones, ¿verdad? En esos ambientes está la otra parte del grupo con el que ando, que es, ya, ¿verdad? Dígale que ya no tenemos mucho más tiempo. Este, o puede estar en general o muy sesgado positivamente, ¿verdad? O sea, alguien, un turista que está contento porque está en su paseo y la cosa, entonces va a estar como más positivo lo que realmente está normalmente cuando toma decisiones. Y también puedo estar expuesto a más sesgo del entrevistador también, ¿verdad? O sea, la misma ventaja que tengo de que el entrevistador puede explicar, también puede inducir a que la persona le diga al que está respondiendo, pero está seguro lo que acaba de decir, ¿verdad? Es que yo le expliqué tal otra cosa, ¿verdad? Em, entonces, ahí podría inclusive haber también problemas como les decía, errores de selección y otro tipo ya propiamente errores que surgen por la aplicación del instrumento. ¿Verdad? O sea, estoy como más dependiendo del entrevistador o la entrevistadora. Las muestras o las encuestas telefónicas
un supervisor puede, ve que el supervisor en estas encuestas que les decía de las de interceptar gente en público, hacen difícil el trabajo para un supervisor. Aquí en la telefónica es facilísimo, ¿verdad? Se puede conectar y escuchar qué tanto está ejecutando bien la encuesta. Se pueden obtener muestras muy, muy finas y bien estructuradas. Hay programas inclusive ya que generan números aleatorios de teléfono de una forma estratificada y muy bien hecho. Y el entrevistador también puede explicarse, ¿verdad? Aquí pasa la principal desventaja entre las que enumeran aquí es que nos pasaba bastante, es que la probabilidad de que me interrumpan la entrevista es bastante grande, ¿verdad? O que yo hacerle preguntas de respuesta abierta, como les decía ahora, en ciertos públicos se puede volver un gran tema, ¿verdad? ¿Cómo lo resumo? Los cuestionarios que son autoadministrados, ahí pues no voy a tener este sesgo de inducir a la persona que responde. Puede hacerlo, inclusive la persona que responde lo puede hacer, interrumpirlo y volver a retomarlo, dependiendo de la tecnología que utilicemos. Entonces, todo eso está muy bien. Sin embargo, pues no lo podemos, eso se utiliza sobre todo cuando las personas tienen suficiente información para no necesitar que yo le explique nada. Eh, Porque si, o sea, parte de públicos bien informados. Aquí también pasa que, y obviamente estos tipos de cuestionarios que ahora también uno podría pensar que en digital es bastante aplicado, tienen el problema que el muestreo puede tener serias desventajas. O sea, la gente que responde es muy diferente a la que no responde. Eh, Inclusive la muestra puede ser mucho mayor de la que yo pensaba, pero la conformación está sesgada, etcétera, ¿verdad? O sea, hay otros tipos de problemas que son propiamente ya del muestreo. Y también, bueno, esto que dicen aquí también es relevante de pronto ha pasado en ciertos temas. La persona que responde, yo no puedo asegurar que realmente haya sido la que yo quería que respondiera, sino que eso pasa, ¿verdad? Que alguien está delegando eso. Mira, aquí me llegó un correo y me prometieron un beneficio tal, entonces ayúdame a responderlo ahí al asistente Así o... como que no sea, que la persona que responde no sea a la que se le Exacto. dirigió el... Ah, Exacto. O sea, de pronto hay como un tema de ser correcto en responder este tipo de cosas, ¿verdad? En organizaciones. Y entonces, de verdad, nos ha pasado en que de pronto el analista o el asistente o el asistente le encargo que ayúdame por favor a contestar esa encuesta. o como por ejemplo a mí los chicos de TCU, que son voluntarios en la asociación, Ujú, por con tareas así, siempre nos mandan como, bueno, ellos son de dirección de empresas, entonces ujú, tienen esa parte como de que hacen encuestas y entonces le ujú, mandan a uno, por favor, lléneme esta encuesta, ayúdeme, por favor. ujú. Eh, y mándesela a las personas que usted conoce, ayúdeme. Y tal vez no era como a lo que iba dirigido, entonces sí. Ah, sí, 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 sí. Sí, sí. Exacto, exacto. Y bueno, eso es inclusive otro problema que tiene que ver con esto del muestreo como tal, ¿verdad? O sea, una cosa es, si le llegó a la muestra que yo quería, o sea, lo estoy dirigiendo bien, no como están haciendo tus muchachos, ¿verdad? Ujú, Este, pero a pesar de que le llegó a los que tenía que llegarles, no son esas personas las que están contestando. ¿Me ujú, explico? O sea, ujú, hay que imaginarse es algo, no sé, un gerente de ventas, un gerente de comercialización o de marketing que le llega una encuesta de esas y le dice, solo son 15 minutos, no los tengo, no tengo 15 minutos, pero no quiero echarme el pleito con la gente que me lo mandó. La gente que me lo mandó me ayudó con otra cosa o me va a dar un ah, beneficio de publicar, darme todos los resultados de la encuesta cuando estén. Entonces yo no tengo ganas de decirles que no, entonces le digo aquí a esta persona que me está ayudando que la conteste. ujú, ¿Ya? sí, Entonces sí. esos son ese tipo de problemas. También suceden las encuestas por correo, tienen las mismas ventajas de las autoadministradas. Y
Sí, la calidad de la muestra suele ser mejor. Suele ser, es decir, aquí es diferente si ustedes mandan una encuesta por correo electrónico porque ustedes están dirigiendo la encuesta exactamente a las personas que ustedes quieren que conformen la muestra. Es diferente a que ustedes literalmente hacen esto que dice Gilma, ¿verdad? De compartir un link. Porque ahí entra de todo. Profe, y una pregunta, Sí. ¿qué tan, o sea, siempre a una persona que se le hace una encuesta o que se va a utilizar la información Ujú. para un análisis, hay que avisarle, ¿verdad? O hay que Sí, decirle? sí, claro. Porque es que yo hay algo que he notado y es que existe también una resistencia muy grande Ujú. con la gente que hace encuestas desde el minuto uno. Es como, ay, qué pereza otra vez, ¿verdad? Y Ajá. usualmente sí, las personas necesitan los resultados. Hay un comportamiento que a veces es como muy ansioso de por favor contésteme o necesito llenar una cantidad de encuestas Sí. y eso la gente ya como que automáticamente lo rechaza sin Mm, ni siquiera saber el tema. Entonces, a veces, digamos, yo me imagino que, y viendo un poco lo que decían en el libro, ujú. ¿verdad? De cómo puede uno recolectar los datos. Hay, o sea, yo pensaría también en otra forma de, no sé, publicar algo y ver qué tipo de reacciones Sí, tiene, por ejemplo, en sí, redes sociales, sí. porque a veces, por ejemplo, a mí ahorita, Ujú, por la pandemia, hay mucha gente que está haciendo su negocio ujú. como que me llegan demasiadas encuestas, demasiada información que ya yo, inclusive de forma virtual Ujú. o a veces hasta presencial, ya yo rechazo sin ni siquiera saber qué Sí, es, ¿verdad? sí, sí. Sí, tenés toda la razón, María Jesús, y más ahora, sí, como vos decís, es un muy buen caso que estás, o muy buena situación que estás describiendo. Em, todo esto en teoría es así si viéramos todo aislado, ¿verdad? Pero sí, cuando se están ya juntando esta cantidad de encuestas y además ahora todo el mundo hace una encuesta, bueno, o sea, sin Sí, tener ningún tipo de claridad de cómo hacerla, etcétera. sí. Sí, hay un desgaste importante y sí, vamos a ver, vos podrías plantear y seguramente si vos te montaras un negocio, seguro pensarías más en otro tipo de esquema para levantar información, como ese que estás sugiriendo. El tema es detrás que detrás de las encuestas hay una lógica de muestreo, ¿verdad? ¿Y por qué de muestreo? Digamos, lo que manda aquí es esto. Porque si yo no tengo una muestra bien hecha, no voy a poder decir mucho de la población. Lo que yo quiero con las muestras es poder generalizar algo a la población. Si no lo hago de esa forma, pues va a ser complejo. ¿Verdad? Ujú, Va a ser ujú, complejo. Es decir, imagínate estrictamente que vos, no sé, se te ocurre hacer una jalea. ¿Verdad? Una jalea y ponerle una etiqueta bien bonita, atractiva, etcétera, diferentes características y vos las colocas ahí en alguna red social para generar reacción, a ver qué dice la gente. Con eso, como tenés, eso es una técnica cualitativa, literalmente, o sea, lo que tenés es una valoración de un grupo que es más en profundidad que en cantidad. No sabes de a quién corresponde, o sea, como realmente poder eh, generalizar algo a la población va a ser muy complejo. Puede ser suficiente para vos para lo que querías, totalmente válido. Como lo que decíamos ahora, lo que le sugerí, el focus group no permite generalizar a la población, pero sí me da elementos de cuáles pueden ser los temas más relevantes, que los puedo ir a cuantificar después. Por eso les decía como tratar de combinar esas dos técnicas. ujú. Entonces, lo malo, entre comillas, es que si yo quiero generalizar a la población, voy a tener que pasar de alguna forma lo más inteligente y con medido posible por algún tema de muestreo. Sí, y Ok. eso, digamos, no es por ser estadístico, es que realmente. Y curiosamente he visto mucha gente ahora diciendo, no, ya no hace falta. Decir, pues estrictamente no puede generalizar la población con las otras cosas que estamos haciendo. Ujú. Bueno, eso en cuanto a encuestas. Y hablando de lo que decía María Jesús ahorita, también tenemos la posibilidad de hacer investigación de mercadeo en línea. Em, en cuanto a, bueno, mercadeo tal cual, em, vamos a
a usar blogs, ¿verdad? Para hablar, o se usan normalmente blogs para hablar con clientes y negocios. O sea, no es mi página web declarando cosas, haciendo publicidad, sino que si yo quiero empezar a tener un diálogo con la gente, primero solo de aquí hacia allá, ¿verdad? Es más efectivo utilizar los blogs, porque eso es realmente como buscar tener una conversación con la gente y no una publicidad con la que no puedo interactuar de vuelta. Se pueden también, utilizamos los blogs para reclutar las personas que nos podrían encuestar, podrían contestar las encuestas. También podemos utilizarlo como una forma de realizar entrevistas a profundidad. Una entrevista a profundidad, a diferencia de la encuesta, yo siempre digo a la gente, hay que imaginarnos que como si fuera, ¿alguno de ustedes ha tenido experiencia yendo a, perdón la indiscreción, no para que me comenten qué hablaron, pero sí de tener terapia psicológica? Sí. ¿Sí? Bueno, Sí, yo también. esa dinámica es tal cual. ¿Verdad? Una entrevista a Ujú, profundidad, o sea, no voy con un cuestionario, sino que voy como con una guía de temas. ujú, ¿Verdad? Así que tengo que imaginarme como ustedes seguramente, ¿verdad? Cuando María Jesús lo experimentó, seguramente se dio cuenta que el terapeuta del otro lado, la terapeuta tiene una hojita o un cuadernito en la que tiene 5 o 6 cosas apuntadas y como una secuencia de temas, ¿verdad? ujú, Y lo que hace son, ok, si te vas por aquí, entonces voy a profundizar más en esto otro. Si te vas por este otro lado, entonces me voy a ir por esta hipótesis, ¿verdad? Es como más profundizando de acuerdo con las respuestas que me manda la primera persona, que es muy diferente en la lógica a un cuestionario, en el que plano, sin tener en realidad, yo no estoy conversando con vos, nada, te estoy planteando preguntas. Ujú, Y la mayoría son cerradas, sí, no, 1, 5, 10, etcétera, ¿verdad? O sea, no es un momento para explicarme, ¿verdad? Entonces, bueno, las entrevistas a profundidad también puede ser una forma que podemos utilizar vía estos instrumentos. Em, Podemos, bueno, en general, como en las entrevistas a profundidad, ganar muchas insights, ¿verdad? Muchos sí, hechos relevantes, ¿verdad? Conocimientos sobre nuestro público meta. Em, son una forma como muy abierta, muy cualitativa para recoger información sobre cómo están viendo o considerando mi producto. Entonces, va exactamente en la línea que vos decías ahora, María Jesús. No es para generalizar a la población, pero sí probablemente sea una forma mucho más efectiva de ganar sí, insights sobre mi producto que aplicar una encuesta y mandar un Google Forms. Yo creo que la gente como que en algún momento, sobre todo si tiene alguna formación profesional, malentendió el tema de las encuestas. Eh, Que es, o sea, si yo quiero saber algo sobre mi producto, tengo que hacer una encuesta. ujú, Y perfectamente lo que yo quería saber no es poder dimensionar qué porcentaje de la población está dispuesto a comprar X o Y productos, sino es si lo que yo estoy tratando, por ejemplo, de comunicar se entiende. ujú. ¿Se entiende? Bueno, si lo que quiero saber es eso, entonces traigo la campaña, mando un material antes inclusive y hago una discusión en grupo más bien inclusive para ver cómo se influencian unos entre otros. Ujú, ¿Verdad? O hago esto, ¿verdad? Como un blog aquí en el que le pido a la gente, manifiesto cómo lo creé y que en algún momento me salí del trabajo y planteé este proyecto, hice esto así, así, y lo que quiero con estos productos es transmitir esto y estas cosas. Ahí con un blog, ¿verdad? Literalmente como, sí, una experiencial, ¿verdad? Pues mi público meta tiene la posibilidad de manifestarse, mira, me parece aburrido, o me parece que podrías haber tomado en cuenta X o Y cosa. Con eso no puedo generalizar, pero no importa, eso es mucho más valioso que el haber podido generalizar que alguien dice, sí estaría dispuesto a comprarlo. Y 60% dijo que sí estaría dispuesto. Sí, nada más que pasa que cuando ya les pongo la cosa al frente dicen, ah, no, como para comprarlo de verdad, no. Profe, y una pregunta, ¿qué es la información que extraen las páginas?
Ajá, con el tema de cookies, de las cookies, que yo creo que de ahí ajá, yo no sé, se puede extraer mucha info como sí. demográfica y de, no sé, pero no estoy tan segura de eso. No, no tanto eso, vamos a ver, eso es más, a ver, digamos, el tema demográfico, eso es si vos, algunas páginas te piden que te registres, ¿verdad? Para seguir navegando. Y Ujú, ahí sí hacen lo que les decía la vez pasada por registro, van dándose cuenta cuál es tu comportamiento de acuerdo con el grupo al que perteneces. Pero las cookies propiamente lo que están haciendo es pudiendo rastrear tu comportamiento en la página. Cuánto te quedas en cada lugar. mm, Lo que llaman esto los breadcrumbs también, que son como la ruta que seguís para llegar a cierta página. ujú, Porque el sitio está diseñado de X forma. Hay que pensarlo así como si fuera el plano de una casa, ¿verdad? La ujú, gente que lo diseñó pensó en que vos ibas a ir de A a B, a C, a D, etcétera. Pero la realidad es que las personas no siguen esa ruta, sino ujú, que entran por otro lugar, entran por otro link que lo llevó directo a la parte de productos naturales y ahí dentro de esa se quedaron tanto tiempo y se fueron en 2 clics más hasta llegar a comprar algo. Entonces, ¿cuáles ujú, son esas rutas? ¿Cómo tengo que guiar a la gente? ¿Cómo tengo que replantear mi sitio? Para eso sirven los cookies, digamos. ujú. Ok, ok, ok. Ujú. Bueno, entonces, bueno, para formatear Profe, sí, sí, tengo una duda sí, con eso de los blogs. ajá, Los blogs, es como, sería como una página ujú, aparte de la página oficial de sí, la empresa, digamos, sí, pero se manejaría como formal ujú. o como informal o no secreta, sino como O sea, informal o es como... formal, Gilma, es formal en el tanto respeta los principios de la página formal y la organización formal en realidad. O sea, vamos a ver, vos puedes usar Ujú. un blog la intención del blog es generar algún nivel de empatía, ¿verdad? O sea, que la gente se sienta identificada con lo que vos estás contando de tus experiencias, ¿verdad? Los blogs son para contar experiencias. Entonces, bueno, vos los has visto seguramente, ¿verdad? Que usan blogs para el tema de los papás, por ejemplo, es un gran tema para blogs, ¿verdad? De que sí me sirvió, que no me sirvió, que no me hizo Ajá. caso, que no, etcétera, ¿verdad? Entonces en esas hay páginas, de hecho hay blogs, por ejemplo, hay algunas tiendas aquí que manejan productos infantiles que usan blogs de influencers, ¿verdad? Que están contando cosas como les pasa ahí, que respetan definitivamente los principios de los patrocinadores. Inclusive meten, ¿verdad? Alguna cosa, obviamente en el blog viene Ah, ok, publicidad y sí. demás, pero no es, o sea, vos no puedes manejar un blog de una manera estructurada, formal, es decir, no, tiene que ser muy tuyo, ¿verdad? Es muy personal eso, pero sí dentro del contexto de la Sí. organización. Pero bueno, aquí te estoy contando algo Y mucho. entonces no necesariamente tiene que ser Ujú. no necesariamente tiene que ser como un blog de la misma empresa, puede ser un blog de una persona que uno le compre el servicio Sí, 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 para buscar tal tipo de información con los seguidores que tiene. sí, claro, eso se usa mucho ahora, Gilma, sí. O sea, de hecho, es una forma que Ajá, ustedes podrían ok. ver si hace sentido para una organización como ustedes, que necesita más exposure, como decimos, ¿verdad? O sea, más nivel de hacer conciencia, seguramente. Podría ser un gran tema. O sea, Ajá. que alguien que va dirigido a ese segmento de población que a ustedes les interesa, hable de la experiencia que tuvo con los pueblos, etcétera, y que por suerte aquí hay opciones para tener acceso a esto. No sé, ahí ya como algún tipo de storytelling que haga sentido para que ligue con su página y su negocio. Sí, de Ajá, hecho, de como hecho, los blogs de turismo y cosas así que he visto. exacto, exacto. Sí. Bueno, en cuanto a formato ya propiamente de una encuesta para que tenga éxito, hay que pensar mucho en que sea atractiva, como dice ahí, fancier, ¿verdad? Y que, perdón, que sea lo más fácil de llenar posible. O sea, aquí no vamos a poner las respuestas abiertas, grandes, ¿verdad?
y reacciones complejas, sino los botoncitos como el radio button, así que me voy a escoger esta, o de una lista de opciones seleccionar esa como el drop down boxes, ¿verdad? O los check boxes o fill in, pero cosas muy sencillas y que duren poco tiempo para contestarse. Y también es preferible en ese sentido, bueno, ahora María Jesús decía, bueno, me llegan un montón de encuestas, pero si son de temas que yo he visto que hacen buen marketing también y que están trabajando de manera interesante, dinámica, y me llegan de vez en cuando, o sea, es preferible mandar varias de 2 minutos o 3 minutos que mandar una de 15. Porque probablemente lo que voy a tener de problemas es que no me van a interrumpir la encuesta en la mayoría de los casos. Este tema también es interesante que lo tomen en cuenta, que es el de manejar paneles. Los paneles son cuando yo le doy seguimiento a la misma muestra. No es que tomo muestras independientes cada vez, sino que voy a, ¿cómo se llama? Voy a tener la misma muestra monitoreada continuamente en el tiempo. ¿Y para qué es eso? Para poder yo realmente entender cuándo alguien deja de gastar en cierto tipo de productos, qué tipo de uso le está dando el producto en el tiempo, cuánto gasta en tal y tal cosa, etcétera, ¿verdad? O sea, el ver los cambios en el tiempo de verdad, la única forma válida de hacerlo es a través de un panel de respondentes. Entonces aquí puedo tener algunos problemas con esto, ¿verdad? O opciones que puedo trabajar. Es que reclutando gente, o sea, gran tema aquí es cómo hago, pues, imagínense ahora, como decía María Jesús, o sea, que yo conteste una encuesta, ahora comprometerme a contestar cada mes esa encuesta. ¿Verdad? Entonces, el reclutamiento, ¿verdad?, puede ser de forma tradicional. Tradicional quiere decir en que yo escojo a las personas o hago un muestreo y voy a directamente a pedirle a esas personas que le den seguimiento a esto. Por supuesto, en estos tipos de estudios hay que dar incentivos mucho mayores. Aquí no es como ayúdame, por favor, sino si es una marca que quiere entender cómo va el comportamiento en el tiempo y es un consumidor habitual de la marca, le podamos mandar algún tipo de producto continuamente, ¿verdad? Entonces, puede ser este tipo de reclutamiento tradicional o puede ser que lo haga abierto en línea, ¿verdad? O sea, entren los que gusten, lo de seguimiento y ahí voy a tener una mortalidad y entrada interesante, o sea, va a ser un grupo relativamente bajo que va a estar permanentemente y voy a tener entradas y salidas en el panel. También podría cerrarlo, ¿verdad? Decir, bueno, aquí entra, a partir de cierto momento entra tanta gente y ya después no pueden entrar más. Entonces voy a perder a otros, pero al menos voy a tener el mismo grupo estable en el tiempo, que sea pequeño. Y bueno, igual que con los paneles físicos, no en línea, voy a tener problemas de cooperación de los que están respondiendo, que realmente la calidad de las respuestas se mantenga en el tiempo y en general controlando el panel también en el sentido de que la representatividad con respecto a la población se mantenga. Entonces, eso es una opción interesante. Obviamente ya implica algún nivel de recursos, pero se está utilizando ahora cada vez más y siendo en línea y autoadministrado, gente que conoce la categoría o la marca, de pronto se hace una opción, digamos, económicamente interesante para las empresas. Algunas preguntas que se hacen para investigar sobre en social media, quiénes son nuestros fans, ¿verdad? O sea, eh, quiénes siguen la marca, quiénes son inclusive leales, ¿verdad? En la pirámide de valor de la marca. ¿Qué nos pueden enseñar sobre nuestra marca? Enseñar en el sentido, así tal como dijo María Jesús antes también, de dejar abierto las manifestaciones y ahí vamos a tener, que es otro tema con respecto a las encuestas, vamos a tener el formato respuesta no estructurado, ¿verdad? O sea, ahí nos pueden mandar desde alguien que nos manda 3 párrafos de opinión a otra persona que nada más dijo great, ¿verdad?
Hubo otro que nada más mandó emoticons, ¿verdad? Alguien mandó una imagen. Entonces, aquí va a ser totalmente abierto el formato e implica otro reto a nivel de procesamiento. Que hace que nuestros consumidores determinen valor, ¿verdad? O sea, que perciban valor en nuestra marca o nuestra propuesta, que eso es un tema para su focus group también. Y cómo en general se manifiestan, ¿verdad? O sea, cómo hablan y qué tipo de imagen tienen de nuestra marca al servicio del producto. Todo eso lo puedo ver en social media sin hacer encuestas, ¿verdad? O sea, esto es simplemente usando mis redes sociales, ver el tipo de manifestación y de temas que van surgiendo. La otra, y bueno, ustedes saben, ¿verdad? En estas sesiones lo que estoy tratando de hacer un poco es de contarles, hacerles un repaso de los temas. Evidentemente, para tener más claridad y toda la explicación es el libro más, ¿verdad? Obviamente, bueno, por supuesto estoy a la orden para todas las preguntas que tengan. Eh, por eso estoy ahí un poco corriendo para cubrir un poco por encima las cosas que pueden ser de interés. Em, qué es observación, qué es investigación por observación? Yo les decía, creo que también la primera sesión, que eso está ganando bastante más campo ahora bajo el paradigma de que cuando yo pregunto por encuesta, otra de los problemas de las encuestas, es que yo supongo que cuando ustedes me dicen qué es lo que más valoran del portafolio y la propuesta que tiene el mercado en que participa, la organización en la que participa Gilma, yo supongo que ustedes están conscientes de qué es lo que más valoran, ¿verdad? O que ustedes realmente están conscientes de por qué pagan o no pagan X o Y precio. O sea, lo que supone, como dirían los economistas, del supuesto es de racionalidad. Y en realidad, y que yo puedo manifestar esa racionalidad en una encuesta. En otras palabras, cuando yo le pregunto a otra persona en otro contexto, ¿qué le pareció la publicidad que vio en el supermercado de las galletas? Lo que estoy suponiendo es que esa persona está totalmente consciente y me puede responder objetivamente qué le pareció. Pero en realidad su comportamiento no refleja lo que me está contando. Entonces, vean que en cuanto a paradigma es esencialmente diferente. El paradigma de observación aquí es yo, en lugar de preguntarte, lo que voy a ver es a registrar lo que estás haciendo. Y lo que está, entonces aquí lo que vamos a hacer es, ya sea a través de observación humana o a través de observación por máquinas, registrar el comportamiento de las personas. Entonces, para que podamos utilizarlo, por supuesto, necesitamos que sea observable o que podamos inferirlo. Por cierto, inferirlo, ahí también el libro habla, lo van a ver, y es interesante ese tipo de investigación que se hace inspeccionando la basura de la gente, de las casas. Entonces, vamos a ver, cuando dicen, no, vieras que yo cuido mucho mi dieta, ¿verdad? En una encuesta, ¿verdad? ¿Qué tan importante, qué diría usted, digamos, cómo es su alimentación? Ah, no, yo, muy bien, yo me cuido mucho, la grasa, no, etcétera. Y entonces cuando vuelvo a ver el basurero, no habla tanto de eso que me contó, ¿verdad? Loco eso. Profe, ¿y cómo se escoge a las personas para ser observadas o al grupo de personas? No, no sé. Aquí no, Bueno, en algunos casos. esto como no es una, bueno, hay algunos casos en los que sí se hace muestreo, pero aquí es como no es una técnica formal, digamos, Ujú, estadística, ujú. sino, por ejemplo, en el supermercado, pues la persona que hace esa observación, a veces dice que son displays, ¿verdad? O sea, hay gente que está mostrando producto y lo que están haciendo es observando. Ajá, ajá. Observan prácticamente a todos los que puedan, pues, ¿verdad? O que son supuestos clientes o algo así, como para Sí, observar el entorno. claro, y Ujú, bueno, si estás en un supermercado, el que se paró frente a las galletas es un potencial cliente de las galletas, entonces ujú, vos registras esa observación, cuánto tiempo estuvo,
qué cara puso, a dónde volvió a ver, a dónde no volvió a ver, comparó los precios, no los comparó, etcétera, ¿verdad? Bueno, ese comportamiento debería ser repetitivo, ¿verdad? O frecuente o ser predecible de alguna forma. Y también para que sea viable debería ser algo relativamente corto. Es literalmente imaginarnos un acto de compra de las galletas en el supermercado. Eso, la mayoría de la gente razonable es cuestión de 1 minuto, 2 minutos, ¿verdad? Excepto a los que se ponen a leer todas las etiquetas de todas las galletas que están ahí. Bueno, como les decía, puede ser que sean personas observando a otras personas o personas observando fenómenos, las máquinas observando personas o máquinas observando fenómenos, ¿verdad? Entonces, todas estas caen bajo la lógica o bajo el paradigma de observación. Aquí también tomen en cuenta que hay ciertas, digamos, variedades o naturaleza, digamos, de estos tipos de investigación. Puedo hacer una que es natural contra, digamos, la que es restringida un poco o montada. O sea, yo podría literalmente ir al supermercado y decir, pues como es el supermercado, si es un despelote, pues así es y eso es lo que voy a observar. O vamos a ver, las personas tal cual como entraron espontáneamente, o puedo acomodar el anaquel de tal forma que yo exactamente controle las cosas que yo quiero entender y observar. Y además en la entrada había alguien como que les dio una muestra de las galletas, o sea, como que ya lo dispuse mucho a exactamente cómo quiero que me responda, entre comillas, o sea, me actúe para yo observar lo que quiero observar. Puede ser que la observación sea abierta, o sea que yo estoy parado ahí en el pasillo y le digo a las personas, buenas tardes, pues, disculpen, obviamente sin ningún afán aquí de perseguir a nadie, pero voy a estoy registrando el comportamiento de la gente, nos interesa mucho cómo están haciendo, ¿verdad? Cómo están tomando las decisiones, o puede ser que lo haga de manera encubierta. También, bueno, como les decía, lo humano versus máquina. Eh, y esto hay ya tecnologías muy avanzadas para hacer, por ejemplo, observación por máquinas. Estructurada contra no estructurada. O sea, cuando yo tengo los temas como muy claros, casi su tipo cuestionario, las cosas que voy a contestar, o la verdad no tengo tan claro qué es lo que voy a levantar y lo voy a tener como más espontáneamente levantando temas que parecen ser interesantes. Y bueno, directa contra indirecta, y ahí tienen el garbologist, lo que les decía ahora de la basura, sería observación indirecta, ¿verdad? Porque yo no vi que estabas comiéndote las palomitas de caramelo en lugar de las con sal de apio, ¿verdad? Pero infiero que eso fue lo que hiciste, porque veo en la basura que ahí está el paquete de las palomitas de caramelo. Observación también, esto es una opción muy interesante que se utiliza, que es el tema de la etnografía. En etnografía lo que hacemos es, y esto viene de la antropología, lo que se hace es contratar, o sea, decir, pagarle a una familia, literalmente, a un grupo de personas, típicamente son familias, en el que, es decir, los contrato para que me permitan estar en su hogar. Entonces, eso se usa mucho cuando yo de verdad quiero entender qué tipo de usos se dan a los productos, qué tipo de connotaciones hay, qué tipo de percepciones hay e interacciones hay con respecto al producto, a la categoría en el hogar. O sea, cuando la mamá, por ejemplo, o el papá se levanta en la mañana, ¿qué es lo primero que pone en la mesa? ¿Y qué valor y cómo le refuerza a los niños qué tienen que comer? ¿Aparece mi categoría o no aparece? ¿Cómo reaccionan los niños a cuando les proponen eso? Etcétera, ¿verdad? O sea, es ese tipo de cosas que son muy subjetivas y muy de la dinámica familiar. Esos temas no son imposibles de preguntar en una encuesta. Primero porque hay mucha deseabilidad, o sea, de cómo debería ser versus lo que realmente es. Y luego yo no estoy consciente de todas ni siquiera del lenguaje no verbal, de
los tiempos en que yo, la presión que ejerzo, etcétera. Hay un montón de factores y de cosas que se están haciendo ahí que no tenemos presentes. O sea, una encuesta o algún otro tipo de esquema de investigación no vamos a poder declarar. Y esos tipos de esos son, digamos, los estudios que hicimos de etnografías fueron los más ricos, así impresionantemente valiosos para hacer campañas publicitarias. Qué curioso eso. No sé, nunca lo había pensado. O sea, sí he visto como prácticas antropológicas así, Ujú. pero desde el punto de mercadeo Así, no lo había pensado. así, no, sí, al inicio estaban medio escépticos, ¿verdad? Los mercadólogos, porque tienen un poco más de influencia al lado cuantitativo y que, por cierto, es una técnica totalmente cualitativa. Aquí no puedo Ajá. generalizar nada a la población y no me interesa, pero cuando Ujú. mostraron la dinámica y lo que obtuvieron de resultados, ay, cuando salieron o sea, encuestas ni Y la cercanamente llegan. aceptación, Sí. y la aceptación de la familia, digamos. O sea, que están dispuestos a Sí, colaborar. sí, sí. Y normalmente se les paga algo interesante para dejarlos sentarse ahí, ¿verdad? Y obviamente es Sí, claro. es gente muy, muy calificada para eso, con toda la discreción y todo el tema, ¿verdad? Ujú. Em, y sí, normalmente son familias también que son relativamente abiertas a a que eso pase, ¿verdad? Sabiendo que es así como si no hubiera existido esa persona ahí, ¿verdad? Ok, bueno, el otro es el tema famoso del comprador misterioso. Seguramente ustedes lo han escuchado o visto, ¿verdad? Donde alguien va al negocio, a la tienda y se hace pasar por cliente para ver cómo lo atienden y cómo funciona todo el servicio, ¿verdad? Bueno, vamos a ver. Perdón, me devolví más bien. Observación por máquina, les conté ahora. Voy a pasar este que es un poco más bien, ahí les pido si lo revisan ustedes y me cuentan si tienen dudas por tiempo. Voy a irme un poco más a esto del tema medición y las escalas. El proceso de medición, el proceso de medición, lo que vamos a tratar es de asignar números o características o etiquetas a personas o a las unidades que estamos observando en general. Em, vamos a utilizar una guía, un método, ¿verdad? Una regla muy específica de cómo generar esas clasificaciones. Em, entonces, ¿cómo es el proceso normalmente, el proceso de medición? Primero, vamos a identificar un concepto de interés. Por ejemplo, nos puede interesar el tema de inseguridad ciudadana. Entonces, queremos saber cómo está, o sea, cómo está percibiendo las personas, el costarricense promedio, la costarricense promedio, su seguridad. Y entonces vamos a desarrollar un constructo, que eso es un tema totalmente sustantivo, por ejemplo, en este caso sociológico, ¿verdad? En el que alguien dice, bueno, ¿qué entendemos por inseguridad ciudadana? Que es algo abstracto. Y eso me tiene que llevar a una definición operativa, ¿verdad? La definición operativa es, si yo tengo el concepto de inseguridad ciudadana que ya definí en qué ámbitos es, o sea, cómo lo concibo esto que es a nivel abstracto, yo no puedo, el punto aquí es, yo no puedo ir a preguntarle directamente a una persona si se siente insegura o no. ¿Por qué? Porque lo que estoy asumiendo detrás de eso es que esa persona está dimensionando o tiene ese manejo constructo igual que yo. Y estoy inclusive preguntando por esa forma tan abstracta, casi sesgando a la persona a decirme algo. Entonces, lo que yo tengo que lograr es convertir este constructo en una definición operativa. Quiere decir, las variables e ítems específicos que me representan que alguien se siente inseguro. Y eso es, por ejemplo, ¿cuántos dispositivos tiene usted en su casa para protegerla?
Tengo alarmas, tengo alambre eléctrico, tengo, etcétera. ¿Qué cosas tiene ahí para cámaras para cuidarse? ¿Usted viaja o no viaja en transporte público de noche? ¿Usted sale a partir de tal hora, ya no sale o sí sale de la casa? ¿Lo han asaltado o no lo han asaltado? ¿En su grupo familiar, etcétera, verdad? O sea, tengo que llevar a ese constructo que dijimos a un comportamiento o a una actitud o temas muy concretos. Porque si no hago eso, entonces probablemente me va a costar muchísimo validar que efectivamente eso está pasando. O sea, tengo que suponer que me están entendiendo lo mismo que yo quería decir al inicio. Entonces, yo no paso directamente de preguntas de investigación de constructos abstractos a preguntas de cuestionario o formas de medir. Entonces, las formas de medir se refieren ya específicamente a los temas eh, sí, concretos que reflejan ese constructo. Y eso, a través de esas variables o esos temas que podrían representar ese constructo, voy a construir a partir de eso una escala de medición. O sea, una forma de preguntar específicamente, y como decía la Fermina anterior, de atribuirle un valor, un número, un nivel, una etiqueta a alguien con respecto a esas variables que establecí. Luego me va a interesar entender qué tan válida es esa escala, qué tan confiable es. Vamos a utilizar esa escala y vamos a obtener los hallazgos de la investigación. Entonces ya esa parte de utilizar la escala y los hallazgos ya es propiamente la aplicación del instrumento a la población de interés. Con confiabilidad nos referimos al nivel con em, que los resultados que obtuvimos son, tienen poca variabilidad, ¿verdad? O sea, realmente ven que lo que estamos obteniendo son resultados que son reproducibles en el tiempo. ¿Verdad? O sea, y son consistentes también las respuestas. O sea, no es que entre diferentes ítems tienen comportamientos totalmente diferentes entre sí, sino que tienden a coincidir las respuestas en las variables que reflejan inseguridad ciudadana. Y la validez se refiere a que lo que estoy midiendo efectivamente representa el concepto de inseguridad, o sea que yo no estoy utilizando variables que en realidad no tienen que ver con la inseguridad ciudadana. Entonces aquí este esquema gráfico es como bastante claro. Aquí vean que en esos puntos, en la situación 1, son puntos muy dispersos entre sí, ¿verdad? O sea, no hay respuestas consistentes y tampoco le pegan al centro, ¿verdad? Casi que no, hay muy pocas que le están pegando en la parte roja. Entonces esta decimos que no es ni confiable ni válida. En la situación 2 tengo la ventaja que las respuestas son muy consistentes entre sí, ¿verdad? Es muy confiable, pero no es válida porque no le está pegando ni uno al centro del tablero. Y en la situación 3 tengo alta confiabilidad y alta validez también. Son muy consistentes, pocas diferencias entre los individuos, es muy repetible y además representan exactamente el centro del concepto que andaba buscando. Ok, y bueno, para terminar ahora, ya nos quedan algunos minutos, quería contarles y rápidamente repasar aquí con ustedes los tipos de escalas. Y voy a irme aquí directo a estos ejemplos. Estos son, o sea, el tipo de preguntas que podamos hacer. Esta, por ejemplo, cuando yo califico a través de una escala gráfica, ¿verdad? En la que pongo el de 0 a 100, por ejemplo, desde no confortable hasta muy confortable. Y le doy a la persona entonces la opción en que en unos termómetros o en esta escala ubique su calificación con respecto a una marca, una experiencia de consumo que tuvo, etc. Estas otras las utilizo cuando quiero que alguien
me tome una decisión de ordenar, ¿verdad? Y estas son más efectivas, por ejemplo, en lo que hablábamos antes con María Jesús de, de no tener un costo, ¿verdad? O sea, cuando yo simplemente le digo a alguien que si le gusta o no le gustan estos productos, esta lista de productos, no tiene ningún costo de decir que todos le gustan o que ninguno le gusta. Entonces, cuando yo le pido que lo ordene, que lo ranquee, como decimos ahora en nuevo español, este, entonces lo estoy obligando a que razone y asuma el costo de decir, bueno, me gustan todas, pero la verdad, si tuviera que decidir, me iría por tal. Y eso lo puedo hacer por tipos de atributos también, ¿verdad? Partiendo de que tiene esta característica, cuál marca estaría primero, esta otra característica, cuál le pondrías primero, etcétera, ¿verdad? Entonces, eso me da esa ventaja, digamos, de realmente obligar al consumidor o a la consumidora a tomar decisiones. También puedo hacer estas, digamos, escalas pareadas en las que le pongo en la misma línea como dos opciones un poco contrastantes y que me vaya haciendo como un perfil, ¿verdad? O sea, que me diga cuál de esos dos aplica más para la marca o el producto que le estoy ofreciendo. Entonces, o qué valora más en cada tema, ¿verdad? Entonces, me da un perfil de cuál es la percepción o cuál es el valor de mi producto. Entonces, eso también se lo estoy planteando como opciones, como para que piensen que en su cuestionario no se trata de preguntas planas, sencillas, sino que hay como técnicas, y por favor revísenlas bien, que ustedes podrían utilizar para generar información más útil, por ejemplo, en esto que están buscando con el Y mercado. esas están bastante interesantes. Las que no son como las tradicionales. Ujú, Exacto, sí, porque realmente estás poniendo al consumidor, a la consumidora a tomar decisiones, como les digo, ¿verdad? ujú, ujú. Que eso es lo que queremos con las encuestas en general, para no caer en esto de no tengo ningún costo, ¿verdad? Ujú. Esta también es bastante buena, aunque tiene la desventaja que tiene que tener algún tipo de criterio matemático, ¿verdad? Si alguien es ¿qué? Muy poco hábil para los números, puede ser que se aburra bastante haciendo esto, que son las sumas, la escala de suma constante, se llama esta, que a donde le pido no solo rankear, sino que le dé puntos. O sea, usted tiene 100 puntos para repartir. Distribúyalas entre estas características. Ujú. Sí, eso sí lo he visto, eso sí lo he visto en otros, Ujú. como ponerle una calificación a cada cosa. Exacto, Ujú, que esta te da un poco más de información todavía. A ver, ujú, lo que tenemos que pensar es que nuestro público tiene que tener información o criterio para diferenciar. ujú, Entonces puede ser que nuestro público tenga un criterio para diferenciar y decir, prefiero esta que esta otra. Si son tan buenos conociendo esto o trabajando con este tema que podrían no solo decir que esta es mejor que esta otra, sino que esta tiene 15 o 20 puntos más que las que sigue, entonces hace sentido usar este tipo de escala. Nos da más información todavía, ¿verdad? Porque no solo es que una va más arriba de la otra, sino cuánto más, ¿verdad? Estas también son bastante utilizadas, son buenas. Vean que aquí también estoy no solo diciendo cómo escoge entre dos extremos, sino esta de diferencial semántico es bastante querida entre los marqueteros, en el que le pongo esa escala continua de 1 a 7, por ejemplo, dígame hacia qué grado tiende a ser más, por ejemplo, friendly que unfriendly, o ahí valoro qué cosas son debilidades de mi marca o mi producto y en qué grado versus el otro extremo. Entonces, con esto hablamos nuevamente de que queremos hacer un perfil del producto, ¿verdad? Y eso te da un montón de información para trabajar en tu posicionamiento, en tu publicidad. ¿Sí? Por ejemplo, los blogs, para ligarlo nada más un poquito ahí a la estrategia de marketing, el blog lo podrías alimentar con esto, ¿verdad? ajá, como con ese tipo de, De insight, ¿verdad? ajá, De conocimiento. Si mira, si tengo un problema en estos valores, entonces, ¿qué tipo de temas debería tocar en blogs para generar un poco más, mejor resultado en esos temas? ujú. Sí.
También tenemos las de escalas de suma, bueno, perdón, me devolví más bien. Escala de suma constante, la escala Likert, esta es la clásica, ustedes la han visto seguramente muchas veces. Tiene ventaja, es que es muy fácil de trabajar, muy fácil de entender, la gente está muy acostumbrada, en la que le pongo los ítems, los temas que quiero investigar y que pongo una escala de muy en desacuerdo hasta muy de acuerdo. Revisen en esta, revisen en el público, si en Costa Rica es un gran tema. Cuando yo le doy muchas opciones y le doy un neutral, puede ser que pierda valor la encuesta. O sea, neutral quiere decir, aquí en Costa Rica, neutral quiere decir que me fue bastante mal. ¿Verdad? O sea, los ticos no decimos, nos cuesta muchísimo decir estuvo mal. Bueno, últimamente está Ok, cambiando un poco eso, pero digamos que prefieren contestar neutral que contestar así algo es, malo. así es. Ajá, Y de sí. nuevo, otra vez, no lo estoy poniendo a tomar una decisión. Ujú, En otras sí, sí. culturas, el neutral es muy válido. O sea, bueno, yo nací en Alemania, por ejemplo, ¿verdad? Yo tengo muy metido eso, ¿verdad? Mi familia, mi papá es alemán, mi familia allá. Entonces yo sé que Ujú, cuando ellos dicen neutral, de verdad quieren decir neutral. Si yo necesito decir ajá, que algo no me gustó un poco, lo voy a decir que no me gustó un poco. Y si no me gustó mucho, lo voy a decir strongly disagree. O sea, ujú, te dicen lo que es. Pero sí, sí. aquí neutral es ya, cuando a mí me dicen que ni fu ni fa, o sea, te fue mal. Cuando en Costa Rica alguien dice disagree, es porque te llevo ley. O sea, porque ya tengo una misión de hacerte quedar mal. Sí, Y porque así lo normalmente, toma la gente, así lo toma. O sea, cuando alguien me dice, es que yo no estoy de acuerdo, lo toma personal. ¿Verdad? O sea, sí, aquí, sí, bueno, seguramente María Jesús, que trabaja en una organización internacional, corporación, seguramente lo ha escuchado N veces, y me imagino más aún trabajando en RH, si no recuerdo mal. Eso es un gran tema, ¿verdad? O sea, para mí siempre fue una ventaja, yo trabajando en Coca-Cola, trabajar con directores uruguayos y argentinos, porque para mí no hay ningún asunto con eso, ¿verdad? Pero la gente cuando le decía, esa ujú, presentación está mal, esa, no, es que me agarró entre ojos, ¿verdad? ujú, No, es que la ujú. presentación estaba mal, hay que arreglarla. Bueno, nada más, entonces, para volver al punto de la escala, tengan cuidado con el neutral, que no sea la opción para decir estoy en desacuerdo. Y también que de pronto hacer muchas opciones no es una buena idea porque en realidad la gente no, de entre 10 y 8, pues no sé si que realmente estoy diferenciando tanto, ¿verdad? Estas son las escalas de intención de compra, donde voy desde definitivamente lo voy a comprar hasta definitivamente no la voy a comprar. Y ahí voy como ofreciendo diferentes posibilidades de tener ese producto, inclusive de pasar por la pirámide esta, ¿verdad? De estar consciente hasta casi abogar por el producto, ¿verdad? Y bueno, para terminar, ¿cómo seleccionamos una escala? Depende de la naturaleza del constructo que estoy midiendo, o sea, qué es lo que quiero medir, por eso les decía ahora que algunas podrían aplicar para ustedes. El tipo de escala, el número de categorías que tengo, como comentamos ahora, si es balanceada versus no balanceada, ¿verdad? Esto es si hay un neutro o no hay un neutro. Y también ¿verdad? Si es forzada versus no forzada, ¿verdad? O sea, si yo realmente estoy obligando, y bueno, yo estoy abogando por una posición en esto, ¿verdad? A mí no me convencen las escalas que no fuerzan. Tiene una desventaja también el no forzar, ¿verdad? Porque puede ser que efectivamente haya alguien que diga, pues que no, ni una ni otra, ¿verdad? Pero me están obligando a tomar una decisión. Sin embargo, yo creo que en promedio y en la mayoría de los casos en esta cultura, digamos, latinoamericana, es preferible forzar a no forzar. Sí, evitar el neutral. Sí, Ujú. exacto. Bueno, ya no nos dio chance ahora, disculpen compañeras, con el tema del cuestionario. Yo esperaría que lo que cuentan ya propiamente sobre el cuestionario del libro sea bastante entendible, pero bueno, dado que hoy me
pasó lo que me pasó. Por supuesto, podemos acordar, y yo les decía, vamos a acordar una sesión aparte, si lo revisan y les quedan dudas, y lo conversamos. Preguntas, comentarios para cerrar, compañeras, y perdón la carrera hoy. Tranqui, profe, ¿no? Muchas Sí, tranqui, gracias. profe. Quedó bien, estamos bien. Ok, Sí, sí, yo creo Sí, que con la materia está todo bien. Ahí en algún momento seguro claro, le preguntamos cosillas ahí del trabajo y así. claro, sí, sí, por supuesto. Listo, entonces, entonces nos vemos ahora, Gilma, y hacemos como la Ujú. vez pasada, ¿verdad? Sí, bueno, 10 minutos. Dentro de 10 minutos. Ok, Ajá. Voy a mandarte otro link para cerrar y grabar la sesión y poder subirla al aula. está bien. Bueno, bueno, nos Bueno, vemos. muchas gracias, hermana gracias, María profe. Jesús, que Chao, Gilma. descanses y Chao, profe. hablamos. Chao. Chao. Hasta luego. Hasta luego.